Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este momento importante todas las semanas para el Instituto de Biotecnología. Seminario que tenemos desde el inicio del instituto hace más de 35, 37 años ya, ¿cierto, Claudia? Hoy tenemos Sí, señor. a la doctora Dora Janet Fonseca Mendoza, que nos va a hablar de farmacogenética. Aplicaciones de la farmacogenómica en la medicina personalizada, algo muy importante en la actualidad con tantas enfermedades que se identifican que son diferentes para cada organismo, esta medicina personalizada. La doctora Dora Janet es profesora titular, bióloga egresada de nuestra Universidad Nacional, magíster en genética humana de la Universidad Javeriana y doctora en ciencias biológicas y médicas de la Universidad del Rosario. Investigadora senior de MinCiencias, miembro activo de la Asociación Colombiana de Genética Humana y de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica. Coordina el laboratorio del Centro de Investigación en Genética y Genómica de la Universidad del Rosario y tiene más de 25 años de experiencia en docencia e investigación. Entonces creo que es una autoridad en el tema y nos trae cosas muy interesantes. Profesora Dora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su conocimiento y el auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. De nuevo, agradecer al doctor Aristizábal y a todo el grupo por esta invitación, en el que, como lo han mencionado, vamos a hablar acerca de un tema muy actual, que es la aplicación de la farmacogenética en la medicina personalizada. Y para ello, básicamente, quiero tocar 4 aspectos fundamentales para terminar en qué nos vamos a llevar. Quiero hablar acerca de las bases de la farmacogenética, ver la farmacogenética desde estudios que hemos hecho nosotros mismos en la población colombiana, para poder luego seguir a hablar algo de las iniciativas de implementación clínica, los retos que tenemos en nuestra región. Entonces, para empezar, un poco situar a todo el escenario de lo que es la farmacogenética y el problema que la farmacogenética está intentando resolver, en donde básicamente se tienen grupos de pacientes que tienen una misma enfermedad, un mismo diagnóstico y a los cuales se les está suministrando un tratamiento terapéutico, un tratamiento farmacológico estándar, de tal manera que al estar haciendo esta acción, se tienen diferentes reacciones y esto ya plantea un problema fundamental y es que hay una variabilidad interindividual en la respuesta a esos medicamentos, en donde indudablemente la mayoría de los pacientes posiblemente van a responder bien, pero vamos a tener otros pacientes en donde se genere toxicidad que finalmente se va a ver en reacciones adversas a medicamentos. En otros se puede tener falla terapéutica sin que haya esa toxicidad y seguramente vamos a tener grupos en donde se puedan presentar los 2 escenarios, es decir, que el individuo no reaccione adecuadamente al medicamento y que además genere alguna reacción adversa secundaria a la ingesta de este medicamento. Se ha reconocido que esta variabilidad interindividual del medicamento y la aparición de estos efectos no deseados es debido en parte a toda la variación molecular que se pueda tener en los genes que están siendo responsables de los mecanismos de acción de estos medicamentos, de tal manera que lo que se propone es que con el uso de esta farmacogenética se pueda realmente dividir a las personas para poder ofrecer a ellas tratamientos personalizados, bien sea a través de modificación de dosis o en los casos que se requiera de la elección de tratamientos alternativos. Y desde este contexto, digamos que la farmacogenética constituye un ejemplo impecable de medicina personalizada que básicamente busca cómo
cómo a través del conocimiento de esta parte genética se puedan tomar decisiones, en este caso terapéuticas, pero en la medicina personalizada este conocimiento genético permitiría también, obviamente, ofrecer mejores diagnósticos, pronósticos, etcétera. En el caso de farmacogenética, poder hacer asertivamente una decisión terapéutica que, como lo mencionaba anteriormente, cambie este panorama de efectos adversos graves, de una eficacia no deseada, a un panorama en donde se minimicen en la medida de lo posible estos efectos y tengamos una mayor eficacia para el paciente. No debemos olvidar que de todas maneras esta respuesta a medicamentos es multifactorial, de tal manera que muy potencialmente los análisis del estilo de vida también van a ser determinantes. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere poder tener un conocimiento del análisis de qué biomarcadores deberían ser los de mayor utilidad clínica para de esa manera poder estar implementando estos tratamientos personalizados. Entonces, básicamente, la farmacogenética lo que está buscando es eso, poder identificar estas variantes moleculares que son las responsables de esta variabilidad interindividual. Es una ciencia que se ha descrito desde hace mucho tiempo, desde cerca de 1962 ya se hizo la descripción, pero la implementación ha sido lenta y, como veremos más adelante, pues los retos que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica son muy grandes. Se reconoce que las reacciones adversas a medicamentos son un real problema de salud público por varios factores. Primero, está afectando a un importante porcentaje de los pacientes tratados, cerca del 40% de los pacientes tratados. Adicionalmente, está afectando a cerca del 35% de los pacientes hospitalizados. Se ha documentado que puede ser la causa de ingreso hospitalario en cerca de un 8%, lo cual a su vez está impactando indudablemente en los costos de atención en salud que para Colombia se han establecido a través de unos pocos estudios, pero quizás no de un estudio masivo que esté basado en farmacovigilancia. Se ha descrito que en Estados Unidos puede estar costando cerca de $5.6 millones al año. Se presenta una situación también muy particular en los adultos mayores, ya que estos adultos mayores usualmente son polimedicados y se ha visto que esta polifarmacia incrementa muchísimo este riesgo de las reacciones adversas, siendo una causa importante de muerte con más de 2 millones de personas documentadas, digamos, como causa de muerte secundaria a este tipo de reacciones, aumentando el riesgo de hospitalización, pero con una situación importante que es la que nos permite o nos motiva a estar haciendo todo este tipo de estudios, y es que entre el 30 al 60% de estas reacciones adversas podrían ser anticipadas, y la farmacogenética entonces es una de las herramientas con las que se podría hacer esta optimización. En este contexto, entonces, podemos suponer que cuando hagamos implementación farmacogenética estaríamos cumpliendo algunos objetivos importantes como una optimización de la eficacia del medicamento. Esto obviamente va a ir ligado a una disminución de la toxicidad de los mismos, que a su vez va a repercutir tanto en los costos de salud para un sistema general como en la calidad propia asistencial del paciente. Entonces, estas metas, que parecen ser bastante importantes, son las que con algunas evidencias ha demostrado que puede lograr esta implementación farmacogenética. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente cuando tenemos la presencia de esos polimorfismos, bien sea de nucleótido simple, bien sea de lesiones, inserciones u otro tipo de rearreglos en los farmacogenes que están relacionados con el mecanismo de acción de los medicamentos, pues básicamente lo que vamos a tener por efecto de esas variantes, pues es una afectación de estos medicamentos, de estos mecanismos. Y lo que podemos encontrar es que estas variaciones moleculares pueden estar afectando la farmacocinética del medicamento, es decir, todos aquellos procesos que están relacionados con la administración, absorción, distribución, excreción de ese medicamento,
o estas variantes pueden estar afectando la farmacodinámica del medicamento, que básicamente lo que está es afectando la eficiencia, bien sea porque está afectando la unión con los blancos típicos de ese medicamento y por tanto va a estar implicado sobre esa respuesta terapéutica. Adicionalmente a estos dos escenarios, se ha reconocido que estas variantes moleculares pueden estar afectando el transporte de los medicamentos de tal manera que una persona puede tener variantes en uno o varios de estos compartimentos y de esa manera explicar por qué pueden estar sucediendo estos fenotipos anteriormente mencionados. Bien, luego de dar este contexto, he querido mostrar cómo sería un diseño farmacogenético basándome en un modelo que es ampliamente conocido y que, digamos, es como lo que se debería hacer para la gran cantidad de medicamentos que pueden ser susceptibles de ser analizados desde la farmacogenética. Y en ese sentido, entonces, vamos a hablar de clopidogrel, que es muy importante en el tema de la farmacogenética cardiovascular. Este es un medicamento antiplaquetario que se está utilizando de manera muy amplia, básicamente para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se usa en tratamiento de síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular, intervenciones coronarias percutáneas y en general enfermedades cardiovasculares. Y a pesar de que se obtienen otros medicamentos alternativos, el clopidogrel hasta el momento sigue siendo el de elección en cerca del 80% de todos los pacientes que requieren este tipo de medicamento. Entonces, cuando se está planteando o se quiere empezar a hacer un estudio farmacogenético, lo primero que debemos conocer es la vía de ese medicamento. En el caso del clopidogrel, una vez este medicamento es ingerido oralmente, sufre una primera hidroxilación gracias a esterasas que permiten que se convierta en un metabolito activo y esto hace que cerca del 85% del medicamento llegue a este metabolito inactivo. El otro 15% es el que viene a ser una biotransformación hepática y aquí es importante reconocer que este medicamento es un profármaco, es decir, que necesita activarse para poder formar su metabolito activo. Entonces, cuando se da esa biotransformación hepática, vamos a tener un metabolito intermedio que es básicamente el 2-oxoclopidogrel y este 2-oxoclopidogrel luego se va a convertir en un metabolito activo que es el tiolclopidogrel 4. Este metabolito activo es el que viene a ser el efecto que se desea para este medicamento, que particularmente es hacer un bloqueo de este receptor P2Y12, que es específico de la membrana de la plaqueta, y este bloqueo a su vez va a permitir va a evitar, digamos, que se dé toda la activación downstream y de esa manera se logre ese efecto antiplaquetario. Entonces, de esto que hemos visto, debemos reconocer que CYP2C19, que es una enzima que pertenece a la familia del citocromo P450, es la responsable del 50% de la bioactivación o biotransformación al medicamento activo, de tal manera que ya conocemos una enzima que está participando de manera importante en este proceso de metabolismo de este medicamento. CYP1219 es a su vez codificada por el gen que lleva su mismo nombre. Este es un gen para el cual se han reconocido cerca de 35 alelos diferentes, es decir, 35 formas diferentes de presentación. Y aquí empezamos a reconocer algunas de las bases que podemos estar utilizando en farmacogenética. En este caso es la del consorcio de variación farmacogenética, en donde están descritas todas estas formas alélicas de los genes farmacogenómicamente importantes. Entonces, lo que podemos encontrar es que algunas personas pueden ser portadoras de polimorfismos que lleven a que se tenga una
consecuencia funcional en donde, por ejemplo, no se dé una actividad enzimática porque hay una pérdida total de la función de la proteína a expensas de la variación molecular. En otros casos podemos encontrar que variantes, por ejemplo, situadas en el promotor de este gen, pueden llevar a un aumento en la actividad de la transcripción, y en otros casos podemos encontrar que esta actividad enzimática está disminuida. Entonces, miren que aquí ya tenemos un panorama en donde vemos que esta variabilidad molecular, que a su vez tiene diferentes efectos sobre la actividad enzimática, inmediatamente nos lleva a pensar que indudablemente las pacientes portadores de estas variantes no van a tener el efecto deseado porque obviamente no van a poder tener este procesamiento normal. Este conocimiento ha permitido, digamos, a nivel mundial, específicamente para clopidogrel, empezar a hacer un particular estudio sobre este que es llamado el alelo 2, que es un alelo de pérdida de función, sobre este que es llamado el alelo 17, que es un alelo de ganancia de función, y particularmente casi todos los estudios se han centrado en esos dos alelos, fundamentalmente porque también son de los que más frecuencia tienen dentro de las diferentes poblaciones. Entonces, cuando conocemos ya tanto esta vía metabólica como el gen que está actuando de manera fundamental en la variación molecular que tenemos, podemos entonces hacer una genotipificación que finalmente nos va a permitir de manera importante hacer la determinación del fenotipo metabólico que potencialmente va a tener el paciente. Obviamente, esta combinación alélica es la que va a llevar a determinar cuál es ese fenotipo metabolizador y por ende es el que va a determinar por qué un paciente responde, no responde, por qué tiene una reacción adversa o no la tiene, por lo menos desde el punto de vista de la genética. Para poner algunos ejemplos, podemos identificar aquellos metabolizadores lentos que también se pueden conocer como los metabolizadores pobres. En estos metabolizadores lentos, lo que tenemos son pacientes homocigotos, o sea que son portadores de dos alelos de estos de pérdida de función, o que son heterocigotos compuestos para estos alelos de pérdida de función. En otro extremo tenemos a los metabolizadores ultra rápidos, que son aquellos individuos que generalmente son homocigotos para los alelos que están dando ganancia de función, y tenemos metabolizadores intermedios en donde tenemos pacientes heterocigotos en donde uno de sus alelos es normal y el otro tiene pérdida de función, o uno de sus alelos tiene pérdida de función y el otro tiene ganancia de función. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo el genotipo, la determinación de ese genotipo del paciente va a permitir entonces poder identificar cuál es su potencial fenotipo metabolizador y por ende su potencial respuesta. Basándonos en este modelo que estoy presentando de clopidogrel, entonces la situación que se presenta es la que está descrita en esta parte B de esta gráfica, en donde partimos de un medicamento que tiene que activarse. Entonces, ¿qué está sucediendo? En aquellos medicamentos que tienen que activarse, los metabolizadores lentos o los metabolizadores intermedios van a tener una falla terapéutica. ¿Por qué? Porque ellos no van a lograr hacer la conversión al metabolito activo que se requiere. Mientras que en este mismo ejemplo, los metabolizadores ultra rápidos para este tipo de fármacos, lo que van a tener es mayor cantidad de reacciones adversas porque, por ejemplo, en el caso de clopidogrel, esta actividad enzimática incrementada, pues lo que va a llevar es a hemorragias. Fíjense que en estas condiciones siempre debemos identificar si el medicamento que estamos estudiando es un profármaco o no, porque dependiendo de si lo es o no, indudablemente los metabolizadores lentos, ultra rápidos o intermedios se van a comportar de manera diferente. Bien, cuando ya se empieza a conocer esto, entonces se empiezan a tener evidencias en donde se ve que esta variabilidad genética particularmente está afectando los niveles de metabolito activo, y ya empiezan a aparecer estudios en donde a través de la medición de las concentraciones plasmáticas de todos los metabolitos intermedios se puede encontrar que los metabolizadores lentos tienen cerca de 32% de disminución del metabolito activo,
cuando se compara con los metabolizadores normales, lo cual ya está dando evidencia de lo que está sucediendo cuando una persona es portadora de alguno de estos genotipos de riesgo. A nivel de clopidogrel, también se tiene la evaluación de la función plaquetaria a través de un paraclínico que se denomina o lo que estamos evaluando es la reactividad plaquetaria, de tal manera que los individuos que son metabolizadores lentos, por ejemplo, portadores de 2 alelos de este metabolismo lento, siempre van a tener alta reactividad plaquetaria. Cuando se habla de alta reactividad plaquetaria, se está hablando de una resistencia al medicamento y por ello cuando hay esa resistencia al medicamento, pues va a haber ese fallo terapéutico. Mire que estas personas, incluso cuando se les suministra dosis muy elevadas del medicamento clopidogrel, en este caso dosis de carga de 600 miligramos, cuando la dosis de carga puede ser solamente de 75 miligramos, estas personas nunca van a poder responder adecuadamente a esa acción antiplaquetaria. Y si no se responde a esa acción antiplaquetaria, el paciente se reinfarta, el paciente puede tener esta reacción de no deseada, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con trombos y demás. Ya luego, entonces, empiezan a aparecer los estudios clínicos aleatorizados que están incluyendo mayor número de pacientes de diferentes sitios y básicamente lo que siguen demostrando es lo mismo. En esta gráfica, lo único que pretendo demostrar es cómo una persona que no es portadora de alelos de riesgo, con dosis de carga de 75 miligramos o de 150 miligramos, pues están logrando una reactividad plaquetaria normal, mientras que personas, de nuevo, de estas metabolizadoras lentas, aún con dosis muy altas, nunca logran este porcentaje o esta reactividad que es esperada dentro de los normales. Y asimismo, las personas que son portadoras, es decir, aquellos que son metabolizadores intermedios, tienen que tener cargas muy altas para poder llegar a una reactividad plaquetaria similar a una persona normal. Son múltiples evidencias entonces que demuestran que la variación genética para este medicamento es de impacto. Ahora, cuando se evalúa esta variación genética en desenlaces clínicos, que finalmente también es lo que el paciente es muy importante analizar, estos desenlaces clínicos están evidenciados por la aparición de eventos cardíacos adversos mayores, diferentes también estos estudios, digamos ya de trials clínicos, etcétera, demuestran que efectivamente en la variación genética, con la variación genética hay mayor aumento de estos eventos, está relacionado con mayor riesgo de muerte, como ya habíamos visto, está relacionado con una mayor reactividad plaquetaria y este tipo de estudios también empiezan a demostrar que esta variación genética puede ser poligénica, de tal manera que esta respuesta inadecuada está explicada en un 70% por una variabilidad genética y a pesar que CYP2C19 es el gen más importante, solamente está respondiendo cerca del 12% de esa variabilidad genética. Toda esta evidencia, entonces, permite que se empiecen a generar guías de implementación clínica farmacogenética. Estas guías de implementación clínica, que básicamente son recomendaciones, han sido ampliamente analizadas a través de la formación de diferentes consorcios internacionales. Los que más se conocen es el consorcio CEPIC, es el consorcio holandés, es el consorcio canadiense y es el consorcio francés. Estos consorcios son grupos de personas expertas que básicamente toman toda la evidencia clínica, toda la evidencia de los ensayos clínicos, toda la evidencia de esta variación y genera unas guías con recomendación. Para el caso de clopidogrel, en la guía clínica de recomendación, entonces se indican cosas importantes como, mire, los pacientes que son metabolizadores intermedios, y ya con lo que hemos dicho anteriormente, entendemos que es metabolizador intermedio por el genotipo que el paciente tiene, no deben tomar clopidogrel
porque este clopidogrel no le va a funcionar. Ya demostramos anteriormente con lo que les he mostrado que así se aumente la dosis del medicamento, no se logra disminuir esa reactividad plaquetaria y no se tiene el efecto deseado. Hay un fallo terapéutico. Esto mismo está sucediendo para los metabolizadores lentos, en donde claramente lo que se está indicando es no debe darle clopidogrel de inicio, debe suministrar un antiplaquetario alternativo, porque de lo contrario, pues obviamente su paciente potencialmente va a sufrir esa falla terapéutica. En este caso, por ejemplo, la guía internacional para los metabolizadores ultra rápidos no da ninguna recomendación particular, pero algunos artículos han demostrado que los metabolizadores ultra rápidos pueden tener mucho sangrado. Entonces, algunas evidencias que no están consignadas en la guía clínica indicaría también para estos metabolizadores ultra rápidos no debe dar medicamento. Entonces, es un ejemplo claro de cómo la farmacogenética permite esa toma de decisiones que han sido ampliamente documentadas. Y adicionalmente, el consorcio holandés, que junto con el CEPIC son los que más se han utilizado a nivel mundial, está dando esta misma recomendación, es decir, metabolizadores lentos e intermedios deberían empezar con un tratamiento alternativo y básicamente lo que se está sugiriendo es que se debe hacer genotipificación antes de empezar la dosificación con clopidogrel para lograr estos efectos deseados. Y entonces hasta el momento podemos ver que tenemos bases de datos como FAR-BAR, que nos está dando toda la información de los alelos. Tenemos guías de implementación clínica como CEPIC, DPWG, y también adicionalmente tenemos otras fuentes como por ejemplo FARM-GKB. FARM-GKB es básicamente una base en donde podemos encontrar todas las anotaciones de las variantes moleculares. Esta base está clasificando los niveles de evidencia en alto, moderado, bajo o no soportado, dependiendo de si se tiene guía clínica para el medicamento, si hay una etiqueta por parte de algunas de las agencias reguladoras de medicamentos internacionales o no, y vemos que para clopidogrel en particular, esta base también da un nivel de evidencia 1A, es decir, la más alta, para el medicamento en términos de toxicidad y eficacia, todos ellos basados en la genotipificación de los pacientes. Como lo mencionaba, también entonces las agencias reguladoras de medicamentos, sea ellas la FDA, la EMA, PMDA, pues las que existen, estas son las más conocidas, han también etiquetado, es decir, han puesto una marca dentro de los medicamentos en donde sugiere que son variantes farmacogenéticamente accionables. ¿Qué significa una variante farmacogenéticamente accionable? Que tiene una guía clínica de acción, es decir, que se puede hacer algo en el paciente, que hay una validez suficiente, y vemos que dentro de estas anotaciones clínicas, casi que 4 de las 5 agencias reguladoras consideran muy importante el medicamento, mientras que la EMA pues da una guía informativa. ¿Y qué se presentan en estas anotaciones clínicas? Por ejemplo, esta que es de la FDA, lo que está diciendo es, mire, estamos marcando acá que las personas que son portadoras de los alelos 1, pues funciona todo normal, pero tengamos cuidado con las personas que son portadoras de los alelos 2 o 3, que son de pérdida de función, porque van a tener una función reducida. Lo mismo sucede con otros alelos que se han identificado con disminución o pérdida de función, y entonces básicamente nos está marcando que es posible que la respuesta a ese medicamento no sea adecuada. Entonces les quise traer este modelo porque en clopidogrel lo que se está viendo es que prácticamente todas las guías clínicas tienen una recomendación. Todas las agencias reguladoras tienen una recomendación, por tanto estimamos que hay mucha evidencia para que pueda tener una implementación clínica real. Esto entonces luego se empieza a demostrar a través de múltiples ensayos clínicos. Traje uno que me parece muy importante porque es un metaanálisis que involucró más de 60,000 pacientes de 15 ensayos clínicos, y básicamente aquí lo que demuestra de manera muy clara es que cuando se hace
una dosificación que es guiada por farmacogenética, particularmente para este antiplaquetario, se tiene indudablemente una disminución importante de estos eventos cardíacos mayores y además se mantiene un adecuado manejo de sangrado. ¿Por qué? Porque en clopidogrel lo que está sucediendo es que o las personas tienen trombosis, por ejemplo, tienen reinfartos o tienen sangrados. Entonces, esas dos reacciones son las que se tienen que estar nivelando. ¿Qué pasa? O porque nos podríamos preguntar, bueno, pero si el clopidogrel está dando este problema, ¿por qué no se utiliza prasugrel o ticagrelor de inicio? Esos dos medicamentos antiplaquetarios se ha visto que están fuertemente relacionados con sangrados del paciente, de tal manera que si más bien, como se propone, se hace una genotipificación para la selección de los pacientes que pueden beneficiarse de las guías clínicas, se pueden obtener también, como lo planteó este estudio, mucho mejor resultados en seguridad y eficacia. Mire que en este caso lo que estamos viendo es que los pacientes que tienen esta guía farmacogenómica tienen muy controlado estos eventos mayores y tiene controlado el sangrado, por lo tanto la eficacia y la seguridad es óptima, mucho mayor, así se usa el antiplaquetario alternativo, ticagrelor o prasugrel, o si se utiliza clopidogrel sin hacer o sin tener en cuenta este genotipo. Y esto va de la mano con también la evidencia de estudios farmacoeconómicos que demuestren que efectivamente el uso de la dosificación basada en farmacogenética es costo efectiva, disminuye los costos o qué pasa con esto. Acá se presentan dos trabajos hechos recientemente, más o menos en el año 2022, en donde a través de diferentes revisiones de literatura se pudo demostrar que la dosificación guiada por farmacogenética es costo efectiva en el 44% de los casos y además también disminuye costos en el 27% de todos los ensayos, de tal manera que si sumamos estas dos fracciones, más o menos estamos viendo que cerca de un 70% de todos los ensayos han demostrado esa costo-efectividad, mientras que 20% han dicho no, yo no lo he demostrado y 9 han sido inciertos, pero en la mayoría de todos estos análisis se ha demostrado esa costo-efectividad. Entonces, veamos que para el clopidogrel se ha demostrado que tiene guía clínica, que tiene FDA, que tiene otras agencias de medicamentos, que tenemos biomarcadores conocidos, que es costo efectivo, entonces muestra muchas de las evidencias. Y este es básicamente todo el análisis que se ha hecho para muchos de estos medicamentos que se consideran o que se deberían considerar dentro de los análisis farmacogenéticos. En nuestro grupo de investigación nos hemos interesado por las enfermedades cardiovasculares, particularmente también por el impacto que ellas tienen en los hospitales con que nuestra universidad trabaja, y llevamos a cabo hace unos 3 años un análisis en donde teníamos un grupo de pacientes síndromes coronarios agudos que estaban tomando clopidogrel y en quienes quisimos hacer una evaluación de todo el gen CYP2C19. ¿Por qué nos parece importante esto? Porque, como lo mostraremos más adelante, una de las razones por las que parece la implementación clínica de la farmacogenética en Latinoamérica tiene algunos tropiezos es precisamente por lo que puede estar sucediendo respecto a la variabilidad genética dependiente de nuestra propia ancestría y cómo realmente esas guías clínicas que se han básicamente nutrido de información caucásica, asiática o de otras ancestrías realmente serviría a nuestras poblaciones. Cuando nosotros hacemos este análisis de CYP2C19, encontramos o empezamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, el alelo 2, que es este alelo universalmente estudiado, se presenta en una frecuencia que, como lo mostraré en la siguiente diapositiva, es
menor, con diferencia estadísticamente significativa respecto a otras poblaciones, como por ejemplo asiáticas, caucásicas. Tenemos un alelo 17, que es aquel que está relacionado con metabolismo ultra rápido, con una frecuencia poblacional un poco mayor, y tenemos la presencia de algunos alelos de metabolismo básicamente lento. En nuestra población encontramos entonces que cerca del 14% serían metabolizadores intermedios que podían beneficiarse de las guías clínicas, y si consideramos también a la 17 como importante, podríamos ver que en conjunto cerca del 35% o un poquito más, si sumamos estas frecuencias, de los pacientes analizados podrían verse favorecidos con la implementación de las medidas terapéuticas alternas basadas en su genotipo. Pero empezamos a ver cosas importantes, y es que estas frecuencias pueden ser menores, de tal manera que podemos tener otros efectores genéticos que estén relacionados con la respuesta en nuestra población. En este cuadro, básicamente lo que pretendo demostrar es que, por ejemplo, para este alelo 2, que como ustedes ya me han escuchado, es uno de los alelos más importantes de análisis, con las poblaciones latinoamericanas nos comportamos pues similar, como es lo esperado, pero mire que, perdónenme, acá con las poblaciones latinoamericanas nos comportamos como es esperado, pero tenemos claras diferentes con otras poblaciones que básicamente son las que han alimentado gran parte del conocimiento que se tiene en las guías clínicas. Entonces, planteamos esta primera pregunta importante. ¿Los perfiles farmacogenómicos están variando según la ancestría? Seguramente la respuesta es sí, y por eso una de las invitaciones de implementación es empezar a conocer poblacionalmente no solamente Colombia, sino en general Latinoamérica. Y vemos que esto se ha, digamos, visto también en estudios de frecuencias alélicas de millones de personas, en donde vemos que dentro de los hispanos o latinoamericanos, cerca del 50% de las personas son portadoras de algunos de los alelos de interés farmacogenómico, pero esta cifra es claramente superior en la población asiática, un poco mayor en las poblaciones africanas y un poco mayor en las poblaciones europeas. Entonces, en nuestra situación, entonces vemos que tenemos por lo menos en 2C19 una frecuencia que es importante, pero que es un poco menor respecto a otras poblaciones. ¿Eso qué significa? Que entonces no es importante analizar el clopidogrel. No, tal vez que la variabilidad que estamos viendo en nuestros pacientes puede ser secundaria a otras variantes que debemos conocer. Adicionalmente, de este estudio de investigación que realizamos, también identificamos algunas variaciones genéticas propias de nuestra población, y de manera muy interesante variaciones sinónimas que nosotros decidimos hacer validación funcional, porque hemos visto o se ve en farmacogenética que hay una importante proporción de variantes sinónimas que en principio no deberían llevar a ningún fenotipo, pero que se ha demostrado actualmente cómo ese paradigma ha cambiado, y realmente las variantes sinónimas sí pueden estar influyendo, bien sea sobre el splicing, bien sea sobre, digamos, la estructura del RNA mensajero, sobre si se degrada mayor o menor el RNA mensajero. En este estudio colombiano que hicimos, encontramos algunas mutaciones sinónimas que nos parecieron interesantes, llevamos a validación funcional a través de modelos celulares que pues por cuestión de tiempo no explicaré en detalle, pero si alguien está interesado, con todo el gusto, y hemos demostrado que, por ejemplo, esta variante sinónima produce una disminución de cerca del 65% del RNA mensajero respecto a la versión wild type, lo cual, si lo traducimos de manera directa, que de pronto no es tanto, pero si lo llevamos a pensar en qué pasa con la actividad enzimática, pensaríamos en una disminución de actividad enzimática, y por ende todo lo que hemos visto que sucede, disminución de metabolito activo, fallo terapéutico, etcétera.
Cuando analizamos esta segunda variante sinónima, encontramos que en ella se presenta una activación de un sitio críptico de splicing que lleva a la pérdida de 40 pares de bases del exón 5, que indudablemente tiene un efecto importante sobre la proteína porque se produce un corrimiento de marco de lectura, un frameshift con un codón de parada prematuro. En otro análisis también funcional que hicimos de una variante nueva que encontramos, a través de Western blot identificamos que también tenía una disminución del nivel de la proteína de cerca de un 50%, mientras que la validación funcional de algunas de las variantes de promotor que encontramos que los pacientes que son portadores del polimorfismo tienen una disminución de cerca de 2.9 veces de la transactivación del gen, medido a través de genes reporteros de luciferasa. Entonces, esto en contexto nos demuestra que además de ese alelo que mundialmente se ha conocido, existen otras variantes en nuestra población que también están determinando esa variabilidad interindividual que se encuentra. Sin embargo, dada esa naturaleza poligénica, porque a pesar de que CYP12D19 es la enzima más importante, no es la única que está actuando, recientemente llevamos a cabo un análisis de, digamos, de la implicación poligénica de la respuesta a clopidogrel y básicamente lo que hicimos fue una determinación de un riesgo poligénico por paciente y nosotros pudimos determinar que efectivamente cuando el paciente tenía una mayor puntuación del riesgo poligénico que fue determinado gracias a la genotipificación no solamente de CYP12D19, sino cerca de 98 SNPs y 30 genes relacionados con el medicamento, pudimos ver que indudablemente los pacientes que tenían esa mayor, digamos, puntuación de score de riesgo poligénico, indudablemente estaban relacionados con una reactividad plaquetaria, es decir, con una resistencia al medicamento, lo cual demuestra en nuestros pacientes de la población colombiana cómo esta aplicación de riesgos de score poligénico permitiría la identificación de los pacientes en riesgo de desarrollar tanto la reactividad plaquetaria como esos eventos mayores. Nuestro modelo, que básicamente fue un modelo inicial solamente como de desarrollo, nos toca ahora hacer una validación en poblaciones diferentes, demostró, digamos, unos resultados muy interesantes en donde a través de la evaluación del AUC podemos determinar que con el modelo podríamos diferenciar de manera muy certera a los pacientes de alta y de alta reactividad plaquetaria y de baja reactividad plaquetaria. Nuestro interés con, digamos, medicamentos cardiovasculares sigue también con warfarina, en donde también creamos en nuestra población y validamos un algoritmo de dosificación. Básicamente en este estudio tomamos un grupo que fue un grupo inicial con el que construimos el modelo y luego hicimos una validación en un grupo incluso de otro hospital. Nuestro grupo inicial fue del Hospital Medellín, nuestro grupo secundario fue del Hospital Militar. Lo que hicimos fue la genotipificación, en este caso solamente, de los 3 alelos farmacogenéticamente relevantes que se han determinado con la respuesta a warfarina. Ellos son el alelo 2 y 3 de CYP12D19 y un alelo de promotor de BCOR-C1. Determinamos a través de diferentes análisis multivariados qué estaba sucediendo en asociación de esas variantes genéticas, de las variantes no genéticas con esa respuesta a warfarina, particularmente evaluada a través de la medición del INR, es decir, de cuándo ya se había logrado estabilizar adecuadamente el INR, y encontramos cosas interesantes, como por ejemplo, las personas que son portadoras de esos alelos de riesgo, que son cerca del 20% de nuestra población, necesitaban una muchísima menor cantidad de warfarina para lograr su INR, de tal manera que si no se genotipifica el paciente, se estaba dando en este sentido una sobredosificación de warfarina que claramente está relacionada con problemas severos de hemorragias. Cuando analizábamos el gen BCOR-C1, encontrábamos que cerca del 68% de nuestra población era portador del alelo de riesgo. Estos pacientes necesitaban también
una dosis de solamente cerca de 23 miligramos a la semana, y mire que se le estaba suministrando cerca de 39 miligramos a la semana, otra vez sobredosificación relacionada con hemorragias severas. Y cuando hacíamos un análisis conjunto, determinando pacientes de mayor sensibilidad, como aquellos que eran portadores de variantes, tanto en BCOR como en CYP12C19, encontrábamos cosas muy sorprendentes, que estos pacientes necesitaban apenas el 50% de la dosis para poder lograr ese INR estable, y en este grupo de pacientes encontramos el 75% de las reacciones adversas, algunas de ellas hemorragias que comprometieron fundamentalmente la calidad del paciente, incluso estaban relacionadas con mortalidad. Entonces, en este segundo modelo, en donde proponemos este algoritmo, estamos también demostrando esa ventaja de la genotipificación y cómo en este modelo conocer el genotipo del paciente lo que permite es hacer un ajuste de dosis, no un cambio de medicamento como sucede con clopidogrel, sino un ajuste de dosis que lleve a una respuesta terapéutica adecuada de un medicamento que funciona muy bien y que económicamente es muchísimo mejor que otros anticoagulantes. Este es, digamos, este algoritmo que generamos, y posteriormente a la generación de nuestro algoritmo participamos de manera conjunta en un análisis que fue dirigido por la Universidad de Texas, en donde se hizo una predicción ya para Latinoamérica y se refinó de alguna manera con muestras, no solo colombianas, sino latinoamericanas, estos algoritmos. ¿Y qué se debería estar haciendo? Pues que estos algoritmos se pudieran estar aplicando a la población para que el clínico pueda conocer la dosis que teóricamente va a funcionar mejor. ¿Por qué digo teóricamente? Porque la respuesta no es totalmente genética, se puede dar, o sea, la variabilidad se está respondiendo, o nuestro modelo está respondiendo cerca del 50% de esa variabilidad de respuesta, pero indudablemente muchos pacientes estarían beneficiados. Modelos también están consignados en cerca de 26 guías clínicas que han sido establecidas por el CEPIC, en donde se nos está haciendo la recomendación de qué genes, para qué medicamentos se deberían estar haciendo estos estudios farmacogenómicos. Adicionalmente, muy recientemente empiezan a aparecer otros interrogantes, como ¿cuál es el efecto de las variantes raras en farmacogenética? Porque mire que de lo que hemos hablado hasta ahora son de polimorfismos de nucleótido simple, que son de alta frecuencia, y que se han identificado particularmente con algunos métodos moleculares como microarreglos. Pero la pregunta fundamental es, ¿y qué pasa con las variantes raras? Porque se empiezan a encontrar evidencias muy importantes como que las variantes raras pueden estar haciendo un impacto muy importante y pueden estar explicando la heredabilidad perdida, es decir, cuando no logramos establecer estas relaciones genotipos-fenotipos muy certeras. Con este contexto, en nuestro grupo de investigación decidimos hacer a través de secuenciación de exoma, que nos permitía identificar tanto variantes raras como variantes frecuentes farmacogenéticamente accionables. Hicimos un análisis en cerca de 620 personas para analizar los genes más importantes relacionados con la farmacocinética de muchos medicamentos. Hemos encontrado cosas muy interesantes, como que las variantes raras son el doble de las variantes frecuentes, es decir, están presentándose en una relación cerca de 2:1, y quizás ellas están, como lo mencioné anteriormente, respondiendo a esa heredabilidad perdida, que para algunos medicamentos se ha visto que es del 98%. ¿Esto qué significa? Que la variación de la respuesta de ese medicamento está, digamos, se puede determinar casi que por una implicación genética en un porcentaje muy alto. Entonces, este conocimiento también es quizás como a futuro todas estas guías y todo nuestro conocimiento potencialmente también va a tener que estar implicando este tipo de variantes.
Cuando hacemos este análisis a través de este grupo poblacional, de nuevo encontramos que cuando comparamos nuestras frecuencias alélicas con otras, tanto a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica, se presentan diferencias estadísticamente significativas en muchas de esas variantes importantes, lo cual de nuevo reitera lo que he venido mencionando de esa necesidad de los estudios poblacionales propios que permitan hacer una caracterización de lo que realmente está sucediendo. De igual manera, también aportando a este conocimiento poblacional, nuestro grupo de investigación, mi grupo de investigación, pues ha realizado también otros análisis para evaluar genes tan importantes como CYP2D6, que están relacionados con el metabolismo de más del 30% de los medicamentos, en donde las duplicaciones y deleciones determinan que los pacientes sean metabolizadores ultra rápidos o lentos, y esto influye de manera significativa en una gran cantidad de fármacos. Hemos encontrado para la población que hemos analizado, que casi toda se ha centrado en población, obvio, de la región andina, que cerca del 20% de los portadores son portadores, del 20% de las personas son portadores de CNVs. Aquí olvidé un dato importante, y es que en este estudio encontramos que el 89% de las personas analizadas era portadora por lo menos de una variante farmacogenéticamente accionable. ¿Qué está demostrando? Que definitivamente esto sí está implicando y puede implicar de una manera importante a gran cantidad de la población. Y de nuevo, otros estudios, este fue desarrollado por un colega de Antioquia, demuestran cómo la ancestría está siendo o va a ser un determinante fundamental en esta aplicación farmacogenética, porque se ve cómo las personas, dependiendo de la ancestría que tienen, pueden tener mayor frecuencia de alelos de riesgo. Miren este caso, por ejemplo, personas de ancestría africana tienen un mayor porcentaje de alelos que están relacionados con el metabolismo de tacrolimus, que es súper importante, por ejemplo, en los pacientes que van a ser sometidos a una donación de órgano, mientras que las personas que tienen ancestría europea van a tener menos impacto porque efectivamente estas frecuencias son diferentes. A grandes rasgos, estas gráficas nos están mostrando que debemos meter la ancestría dentro de todos nuestros análisis, mucho más si conocemos esa alta variabilidad que Colombia tiene y que Latinoamérica tiene, y que no está contemplada en todos los estudios previos que se han hecho, que, como lo he mencionado, pues están alimentándose básicamente por población caucásica. Cuando hacemos farmacogenética nos enfrentamos, como lo decía al inicio, del tema de la polimedicación, en donde estamos sumando un problema adicional, o más bien un factor adicional que debemos tener en cuenta, y es la interacción medicamento-medicamento y la interacción gen-medicamento. Aquí básicamente lo que quiero mostrar es cómo un paciente que está polimedicado, que sufre múltiples reacciones adversas, luego que es sometido a un perfil farmacogenético, permite hacer una modificación de su tratamiento farmacológico, evitando aquellos medicamentos que no son adecuadamente metabolizados por el genotipo del paciente, y cómo esto logra una mejoría completa de los síntomas. Nosotros mismos tuvimos un caso de una rhabdomiólisis en donde una paciente que tomaba rosuvastatina más otro montón de medicamentos, era una paciente polimedicada con 8 medicamentos diferentes, tenía 19 variantes moleculares que le permitían y que generaban interacciones medicamentos-medicamentos cerca de 6 e interacciones droga-medicamento en estos cerca de 9 genes con medicamento. En general, ¿esto qué permite concluir? Que los polimorfismos farmacogenéticos deben ser considerados actualmente como un factor de riesgo independiente a otras comorbilidades para hospitalizaciones frecuentes en estos adultos con polifarmacia, y la aplicación farmacogenética en este grupo de individuos ha demostrado claras mejorías tanto en el porcentaje
de número de hospitalizaciones que se tiene, visitas, digamos, a centros de salud, etcétera, y de alguna manera también está hablando de la implicación positiva económica que puede tener estas implicaciones o este tema farmacogenético. Bien, vamos entonces en estas últimas diapositivas a hablar de, se tiene mucha evidencia, nosotros y otros grupos hemos estudiado farmacogenética en diferentes grupos de pacientes, además de los que les mencioné, también hemos estudiado qué pasa en pacientes que están tomando fenitoína, que de hecho fue un trabajo que dirigió el doctor Aristizábal y que luego publicamos en conjunto, en donde en esos pacientes que toman fenitoína se ve que cerca del 50% son fármacoresistentes, con el impacto que tiene no tener una epilepsia controlada. Hemos hecho algunos estudios genéticos y actualmente estamos desarrollando un proyecto para que amplíe ese conocimiento previo y nos permita conocer esas variaciones moleculares que generan esa farmacoresistencia. Entonces hay mucha evidencia, hay muchas guías clínicas, hay muchas etiquetas de FDA, hay mucho conocimiento genético. ¿Cómo se plasma eso en una realidad de hacer una medicina translacional? Entonces, digamos que a nivel internacional se reconocen ya muchas implementaciones clínicas exitosas, tanto en España como en otros países europeos y de Estados Unidos. Recientemente fui invitada, estábamos en España con el doctor Adrián Llerena, que es la persona que ha llevado a cabo toda esta implementación farmacogenética que se llama la iniciativa MEDEA, que ha logrado que en la actualidad más de 6.000 personas de Extremadura sean genotipificadas, que ha logrado que la farmacogenética se tenga que hacer ya a toda la población, que ha logrado que dentro de su cartera en la Agencia de Medicamentos Española se considere la farmacogenética como de impacto, y todo esto ha logrado entonces que los pacientes en sus registros médicos tengan una alerta farmacogenética para que antes de ser dosificados se considere ese genotipo que se ha determinado. No ha sido el único caso exitoso que ha habido en España, también en partes ya como por ejemplo en el Hospital Universitario La Princesa también de España, han dividido a todo su hospital en 7 departamentos diferentes, sea ellos oncología, cardiovasculares, hematología, antirretrovirales, y han diseñado modelos farmacogenéticos que están aplicando en este momento, lo mismo que lo que está haciendo el consorcio europeo. Es un consorcio muy reciente que ya tiene resultados interesantes de cómo cuando aplica farmacogenética reduce en un 35% las reacciones adversas. Entonces, eso está pasando a nivel mundial. Se han identificado a través de los diferentes consorcios cuáles son los genes más importantes, cuáles de estos genes están impactando sobre el mayor número de drogas. Mire, CYP2D6 es definitivamente un gen de una importancia muy grande, 1219 también. Miren el número de drogas que puede, de medicamentos, perdón, que pueden impactar positivamente, y se han dado evidencias también de cuáles son los medicamentos con mayor impacto. Todo esto nos puede servir también para tomar experiencias previas y estar, digamos, ahora trabajando por ese paso de investigación, pero también aplicado a implementación. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Entonces, en Latinoamérica tímidamente tenemos algunas publicaciones, muchas de ellas desarrolladas en Brasil particularmente, otras desarrolladas por redes a las cuales pertenecemos. Esta red iberoamericana de farmacogenética, que es también en la que estábamos muy recientemente en España discutiendo todos estos aspectos, pues se ha interesado por el conocimiento poblacional, ha hecho publicaciones interesantes y apoya con su conocimiento lo que podríamos hacer. También está la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, está Mestifar, Solfagen, Relivav. Esta es una red muy interesante. El doctor Aristizábal tuvo la oportunidad recientemente de conocer al presidente en un congreso que hicimos el año pasado. Esta es una red importante porque lo que está es trabajando en la implementación de guías clínicas para nuestra región, porque se ha demostrado, como lo he dicho, que algunas veces las que están generadas de otras partes como CEPIC, DPWG, quizás no nos van a servir.
Y quizás para lograr esa implementación clínica, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está pasando, cuáles son las barreras. Para responder esta pregunta, participamos recientemente en este trabajo que fue también direccionado por la Sociedad Latinoamericana y por la Red Latinoamericana, por Solfagem y Relivaf. La hicimos en el 2023, en donde nos preguntamos qué pasa, cuáles son las barreras de la implementación en Latinoamérica, y se encuentran diferentes cosas en donde solamente voy a resaltar dos. Una, indudablemente publicamos muy poquito. Estamos académicamente participando poco. Mire que de todas las publicaciones a nivel mundial que se han hecho, solamente nosotros representamos el 3.4% y Colombia está situado en el cuarto puesto de esas aporte al conocimiento de farmacogenética en Latinoamérica. No participamos en ensayos clínicos, entonces toda nuestra parte genética no está siendo considerada en esos ensayos clínicos, y además tenemos otra serie de situaciones como los médicos no usan la farmacogenética. ¿Por qué? Porque quizás no la conocen, es decir, tenemos que generar conocimiento médico de esta situación. No conocemos la variabilidad farmacogenética en nuestras poblaciones. No tenemos generalmente en ningún país de Latinoamérica todos estos récords médicos centralizados para que podamos generar las alertas. El sistema de salud no promueve a la farmacogenética. A través de los médicos especialistas hay un desconocimiento de esta área, no tenemos guías específicas, no conocemos la costo-efectividad, tenemos sistemas de salud muy diferentes y no hay una reglamentación ética legal. Es decir, tenemos muchos problemas que solucionar, o más bien muchos factores que trabajar, pero por lo menos están reconocidos y pues digamos que de ahí ya parten cosas interesantes. Entonces, para concluir, en la farmacogenética lo que se está proponiendo es un protocolo en donde un paciente tenga la droga adecuada, en el dosis adecuado, en el tiempo adecuado, que el uso de esta información genética permita dividir a los pacientes de tal manera que se puedan tener estas buenas respuestas o se puedan tomar las decisiones clínicas adecuadas, rompiendo el esquema que se está siguiendo actualmente, en donde a todos nos dan los mismos, a todos nos dan lo mismo y podemos responder de maneras diferentes, no deseadas, que le cuesta al paciente, que le cuesta al país y que puede eventualmente ser un giro importante de medicina personalizada. ¿Y en Colombia qué pasaría? En Colombia pasaría que el sistema de salud cubriría el estudio, porque tiene un código CUP un poco genérico, pero eventualmente algunos especialistas ya lo están utilizando, particularmente los psiquiatras, no los neurólogos, y hemos visto cómo hay otras especialidades en donde la implementación farmacogenética sería muy adecuada, y esto tiene toda la discusión que queramos. Maneras, entonces, de difundirlo, y esto también, perdónenme, es una cuña, manera de difundirlo a través de socialización con el cuerpo médico. En nuestro próximo Congreso de Genética Humana, a quien invitamos, tenemos todo un módulo de farmacogenética en donde hemos querido traer a personas como el doctor George Patrinos, que está participando en el consorcio europeo, al doctor Quiñones del consorcio latinoamericano, al doctor Llerena del consorcio español y al doctor Carracedo, que sabe mucho también de medicina personalizada, para que escuchando la evidencia, cómo se puede implementar, quizás también nosotros podamos aportar a esto. Me queda agradecer su atención a mi grupo de investigación del Centro de Investigación de Genética y Genómica, en donde participamos no solo los investigadores, sino un gran grupo de semillero de estudiantes jóvenes, a quienes por lo menos ya saben qué significa el término farmacogenética, y por acá algunas personas que sé que acompañan hoy día sus unidades, como el doctor Óscar Ortega, que ha participado en varios de estos proyectos. Muchas gracias.